Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Además que tiene más mérito haber venido hoy en este día tan completo con el huracán Kirk, que yo pienso en Kirk Douglas por darle un poco de color, pero la verdad es que los vientos huracanados de 120 kilómetros por hora sí que asustan un poquito. Así que muchas gracias por venir y también muchas gracias a Ana Pardo y a María Eugenia Palop, porque ellas todavía vienen de más lejos, tienen unas agendas rebosantes de actividades y de estudios. Entonces, bueno, pues es muy de agradecer que además salgan de este Madrid, que muchas veces concentra mucha actividad, pero que nos viene bien en otras ciudades de España, pues poder charlar y acercarnos más directamente a ellas. Como sabéis, iniciamos el ciclo hace 15 días, hablando de la censura woke, y lo vamos a continuar dentro de otros 15. Pero hoy nos vamos a centrar en hablar de líderes y sociedad civil. Y para ello, como decía, tenemos por un lado a María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora de Filosofía del Derecho, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, aunque ahora ha cambiado a Gregorio Peces Barba, por lo que nos ha comentado, y en el Instituto de Estudios de Género en la Universidad Carlos III. Fue eurodiputada entre 2019 y 2024 por Unidas Podemos y ha publicado diferentes libros, entre los que destacaremos Claves para entender los nuevos derechos humanos y Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha, que además nos sitúa mucho en la conversación que tendremos hoy. Y por otro lado tenemos a Ana Pardo de Vera, filóloga y periodista, colabora con diferentes medios como Mediaset, Radio Televisión Española y TV3, entre otros. Es la directora corporativa y de Relaciones Institucionales de Público, periódico que dirigió entre 2016 y 2019. Y a lo largo de su trayectoria ha trabajado en La Voz de Galicia, Tiempo o Diario 16. Además, y ahora lo comentábamos porque, bueno, pues es un gran aprendizaje por lo que nos decía, durante la etapa de gobierno de Zapatero fue asesora de comunicación de varios ministerios y eso sin duda tiene que imprimir carácter. Además ha coescrito junto a Albert Calatrava y Eider Hurtado La armadura del rey y en solitario ha publicado la novela Chantaje a una jueza. De hecho, tenemos algunos de los libros al fondo de la sala por si os apetece luego acercaros a ello. Y como sabéis, como decíamos, la charla, el diálogo que tendremos hoy gira en torno a líderes y sociedad civil. Y viendo los perfiles que tienen nuestras compañeras, pues yo creo que va a girar en torno a temas muy diferentes o desde ámbitos muy diferentes que sin duda va a ayudarnos a acercarnos a este tema. Y empezaremos con una pregunta que para situar sin duda el contexto. Y será, ¿creéis que en nuestra sociedad solo tienen cabida los modelos de liderazgo verticales y unipersonales? Empezamos con María Eugenia, si te apetece. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y de compartir pues esta charla con vosotros y vosotras y con Ana Pardo, que es una profesional como la copa de un pino y además y sobre todo es muy buena amiga. Entonces sí, es verdad, estoy encantada de estar aquí, la verdad. Bueno, a ver, decíais que se trataba de hacer una charla un poco relajada, entonces no me quiero enredar con cosas ni muy complejas ni muy largas. A la pregunta, voy a seguir por la tangente, a la pregunta que has hecho, pues yo contestaría, depende. Aunque no soy gallega, aquí la gallega es Ana, pero yo soy extremeña, pero sí diría depende. Depende del tipo de sociedad que tengamos, ¿no? En el tipo de democracia que nosotros tenemos instaurada en los países occidentales, del norte o países ricos, como queramos llamarle, desde los años 60, es probable que haya que ser pesimista. O sea, es probable que en ese tipo de democracia, que es una democracia entendida como mercado, una especie de democracia business, solo quepan determinados tipos de liderazgo. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese tipo de democracia los partidos políticos funcionan casi como empresas. En realidad han estado colonizados por la lógica empresarial. A los electores se les trata como clientes. Y de hecho, en muchos casos ya se sustituye la militancia, lo que tradicionalmente se ha entendido
por militancia se sustituye por los inscritos. Hay una especie de democracia del clic. Y los líderes son productos. O sea, en ese esquema, el líder es un producto que consigue captar la atención de esa clientela durante determinado tiempo, que compite con un producto semejante, aunque no idéntico, como puede, no sé, competir Vodafone y Movistar, ¿no? Y que no concita una adhesión muy duradera. Es decir, que es muy fácil sustituirlo por otro líder. Es más, se dan fenómenos que hemos visto en Europa, por ejemplo, que consisten en pedir la renuncia de un líder, presionar para que un líder se vaya sin tener ninguno que pueda sustituirlo. Es decir, que la gente está dispuesta a vivir una especie de ingobernabilidad o de vacío de poder para ir cambiando, de alguna manera, unos liderazgos por otros. Es decir, que en ese mundo de la democracia business, donde los partidos, insisto, son como empresas centralizadas, burocratizadas, y hay una enorme carrera por el caudillaje, porque es así. Sin embargo, como una especie de efecto paradójico, los líderes son bastante vulnerables. Es decir, no son líderes fuertes solo coyuntural y puntualmente. En ese esquema que acabo de describir y que espero que se haya entendido bien, los líderes son necesariamente unipersonales, ¿no? Pero claro, ese no es el único esquema al que nos tendríamos que ver abocados, ¿no? Hay formas de liderazgo que, por ejemplo, se han llamado liderazgo transformacional, que se han trabajado mucho desde el feminismo, que han protagonizado mucho las mujeres, que se orientan pues, a otro tipo de espacio político, ¿no? O que fomentan un espacio político más cohesionado, donde hay más vínculos, más tejidos, que se ocupan más de intereses colectivos o de bienes comunes y, por tanto, fomentan también la actividad comunitaria que es necesaria para identificar y gestionar esos intereses colectivos y esos bienes comunes, ¿no? Yo creo que hay ejemplos, es verdad que hay mujeres de todo tipo, me vais a decir, Margaret Thatcher, siempre se dice lo mismo, ¿no? Que tiene el síndrome de la abeja reina. Esto está también muy analizado en el feminismo, ¿no? Pero yo no hablo de mujeres en concreto, digo de formas feministas de funcionar, que por lo general, digamos, caen en manos de mujeres, pero que no necesariamente o únicamente han de caer en manos de mujeres, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos ejemplos de estos liderazgos transformacionales y los hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito municipalista. Yo creo que en el ámbito municipalista se ha dado con más facilidad esa forma más colectiva, más cohesionada de funcionar y esos liderazgos que fomentan eso, ¿no? Hay dos elementos, y con esto termino, que yo creo que no favorecen esta segunda forma de liderazgo transformacional. Uno tiene que ver con el feminismo, es decir, con el hecho de que las mujeres normalmente cuando llegan a liderar, por ejemplo en el ámbito de la política, una formación o un partido político, es cuando sufren el fenómeno llamado el acantilado de cristal, que seguramente muchas conocéis y muchos conocéis, que es un fenómeno según el cual, esto pasa también en las empresas, cuando hay una situación crítica en la que ya prácticamente el fracaso está cantado, entonces se llama a una mujer heroína, que supuestamente va a venir a salvar los muebles, ¿no? Y a la mujer se la somete a una situación pues, de estrés máximo. Esto no favorece el liderazgo transformacional. El caso, por ejemplo, de Kamala Harris. El caso de Kamala Harris, aunque nos guste, por razones obvias, o espero que aquí la gente esté en esto, nos guste más que Trump, no se puede dar por descontado nada, pero bueno, aunque nos guste más que Trump, lo cierto es que se ha recurrido a Kamala Harris cuando Biden ya, digamos, no tiraba ni de lejos, ¿no? Y en unas condiciones extremas, con poquísimos meses por delante, para que venga a salvar pues, a los republicanos, ¿no? Al Partido Republicano. Claro, las posibilidades, perdón, a los demócratas,
a los demócratas. Es que estaba pensando en la República nuestra y siempre ahí es verdad que hay un salto a los demócratas. Entonces, es decir, que las posibilidades que tiene de conseguir eso, bueno, pues son unas u otras, pero lo cierto es que el sobreesfuerzo es enorme. Entonces, eso nos favorece. No favorece tampoco la socialización de las mujeres en lo que llamamos el miedo al éxito, que es básicamente la contraposición o a veces la tensión que hay entre, bueno, y esto lo hemos vivido muchas, ¿no? El desarrollo en el espacio profesional o el desarrollo de ciertos liderazgos muy exigentes, ¿no? Y, bueno, lo que son las responsabilidades de cuidados, ¿no? Que hace que muchas mujeres retrocedan en lo que se llaman el miedo al éxito o los techos de cemento. Y finalmente, con esto termino, tampoco favorece, creo yo, el momento histórico, donde tenemos, por ejemplo, el otro día, creo que además Ana lo comentó en su podcast, ¿no? Pero salió en prensa, se difundió mucho en prensa, ¿no? Esto de que los jóvenes, el 30% de los jóvenes españoles preferían líderes autoritarios o preferían el autoritarismo en según qué circunstancias, ¿no? El momento histórico no favorece tampoco el surgimiento de líderes transformacionales. Con esto ya me enrollé bastante. Pues precisamente viendo esta introducción que ha hecho María Eugenia, pues qué papel juegan estos medios de comunicación en mostrar esos liderazgos, en construir esos liderazgos y hasta qué punto podemos hacer algo ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y además compartir este momento con María Eugenia, que además aprovechamos para vernos porque lo de Madrid efectivamente es el caos, es la capital del caos y nosotras participamos de este caos. Así que muchas gracias por permitirnos un poco de oxígeno, además, con debates como este, que nos hacen tanta falta. Bueno, es evidente que los medios de comunicación construimos liderazgos. Otra cosa es cómo lo hacemos, ¿no? Porque hay formas honestas de construir liderazgos, porque el líder destaca por unas cualidades, las que sean, y en el ámbito que sean, y hay otras formas que el liderazgo se construye artificialmente por intereses mediáticos que en realidad no suelen ser intereses mediáticos ni periodísticos, son intereses empresariales, en función de quienes tienen interés en que gobiernen, en que dirijan una empresa del IBEX o en quien sea el rector o rectora de una universidad. Suele ser rector en estos casos de construcciones artificiales. Y sí, evidentemente es muy fácil construir un liderazgo con un medio de comunicación. En realidad no se me ocurre una cosa más sencilla, pero es que si los medios de comunicación tenemos capacidad para hacer caer gobiernos, insisto, de la forma honesta o de la forma deshonesta, bien sea con denuncias por corrupción o bien sea de forma deshonesta con bulos, fakes y todo esto que le llaman la máquina del fango ahora, que en realidad ha existido siempre, pero que con la revolución tecnológica nos está apabullando realmente, ¿no? Y eso merece sin duda una pensada. Pero hay un caso muy particular que sí me gustaría subrayar, y es que pese a la importancia de los medios de comunicación y sobre todo de los periodismos, que no es lo mismo, y me gusta decirlo, todos los periodistas pertenecen a los medios de comunicación, pero no todos los medios de comunicación hacen periodismo, y eso conviene que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de informarnos, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque el derecho a la información es un derecho constitucional que los propios ciudadanos y ciudadanas tienen que reivindicar, e insisto, en el momento sobre todo en el que vivimos. Hay un caso, por ejemplo, que todos conoceréis, que fue el de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cuando porque hay varios Pedro Sánchez, ahí está el primero, el segundo, digamos, cuando lo echaron de Ferraz, ese otro 1 de octubre, aparte del referéndum en Cataluña, ese otro 1 de octubre lo echaron de Ferraz y se construyó un liderazgo, además con apoyo del aparato económico, con apoyo del aparato mediático, de Susana Díaz. Y Pedro Sánchez no tenía nada, ningún medio de los grandes mass media, de los grandes grupos de comunicación lo apoyaban, nadie, él solo. Ahí se construyó un liderazgo con una habilidad que se limitaba en realidad a otra cosa, que era absorber el programa de Unidas Podemos.
Me hacía gracia cuando dijiste voy a salirme por la tangente porque pensé que como habías estado en Unidas Podemos no voy a ser mala. Ibas a hablar de liderazgos personalistas o algo así, pero bueno, no voy a ser mala. En todo caso, el ejemplo de Pedro Sánchez es un ejemplo muy potente de la capacidad que tiene la sociedad si realmente se rebela contra todo el aparato de poder, e incluyo a los medios de comunicación, particularmente a los grandes grupos, de que no solo los medios de comunicación, las grandes fortunas, las empresas del IBEX construyen liderazgos. Ahí sí que Pedro Sánchez se presentó como un líder de verdad y además como un líder que llevaba alrededor un equipo de gente que tenía muy poco que ganar. La mitad estaban desahuciados del partido precisamente por apoyar a Pedro Sánchez. Luego, lo que vino después, que también lo conocéis, ya es otra historia para analizar. Pero en ese momento Pedro Sánchez sí, y sin ser un tipo particularmente carismático, ni un hombre con un peso político, ideológico que puedas decir, no, simplemente fue una habilidad asombrosa de convencer a las bases, que al final es la que construye los liderazgos auténticos. Y yo creo que es a raíz de ahí por lo que Pedro Sánchez llegó a ser presidente del Gobierno. Es que no tengo ninguna duda. Después, ya que cómo se haya mantenido o no, podemos hablar 1000 veces de su personalidad política, de su forma de hacer política, etcétera, etcétera. Pero ahí, o sea, con esa construcción de ese liderazgo que él hizo desde la base, férreo desde la base, ahí fue como él consiguió la jefatura del Ejecutivo y llegar a la Moncloa con grandes dificultades, no digamos para mantenerse. Precisamente a Alberto Núñez Feijóo le ha ocurrido lo contrario. Alberto Núñez Feijóo, ¿os acordáis de Pablo Casado? Claro, a Alberto Núñez Feijóo lo construyeron desde el poder, echando a Pablo Casado porque había denunciado por los intereses que tuviera Pablo Casado. No digo que lo hiciera por honestidad, porque había denunciado la corrupción de una compañera. ¿Cómo se le ocurrió? Entonces, claro, Alberto Núñez Feijóo fue un líder construido. Además, había sido previamente construido en Galicia, con un poder mediático que conozco bien, apabullante, intereses económicos, etcétera. Lo trajeron para aquí, construido un líder, y después, para bien o para mal, eso ya es cuestión de cada uno, nos hemos encontrado con un líder que no tiene nada que ver con lo que nos habían dicho que era. Para bien o para mal, insisto, y además tiene aprendizaje por delante que al final lleva muy poco tiempo. Así que el tema de los liderazgos, cuando se dice, no, es que los medios de comunicación… No, se pueden construir liderazgos. Ahora bien, el caso de Pedro Sánchez en este sentido también es muy paradigmático porque lo hizo en colectivo, no lo hizo él solo. A su alrededor había gente, y gente muy, muy destacada, como Josep Borrell, bueno, lo fue luego José Luis Ábalos, ahora no está en su mejor momento, etcétera, etcétera, Margarita Robles, gente de mucho peso que estaba con él. O sea, no lo habría. Yo no creo en los liderazgos individuales. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta la gente que rodea a los líderes. Pero como el liderazgo individual, para mí, lo asocio al personalismo, y el personalismo es nefasto y acaba cayendo por una razón muy evidente, porque si no piensas en colectivo, en el caso de los partidos políticos, pero también en el caso de las empresas, es imposible sostener ninguna estructura. Es imposible. Así que, efectivamente, los medios de comunicación construimos liderazgos, pero los más solventes, ya te digo yo, que son los que se construyen desde la base y que se construyen en colectivo, pensando en colectivo. Esta es una parte que va introduciendo un poco la idea que queríamos trabajar. Precisamente hablar de las bases es hablar del papel de la sociedad civil a la hora de construir estos liderazgos. Claro, hemos tenido una evolución histórica en los últimos años muy importante, pero ya digamos que a partir de los años 80, sobre todo, además de la transición y de todos los colectivos que se fueron generando de resistencia durante el franquismo, pero años 80 ya con la democracia se fueron generando muchos tipos de colectivos en toda España, y el revulsivo aquí fue luego el 15M, pero ya existían, que parece que todo ha comenzado con el 15M y no es así. Pero es verdad que fue un revulsivo y, sin embargo, ahí se empezó a hablar de esa horizontalidad, de esos modelos nuevos de construcción de la sociedad civil, y, sin embargo, la sensación que queda es que para construir esos liderazgos, de nuevo, hemos vuelto pues, a lo que comentabas, a esos modelos personales. Claro, es verdad que seguro que muchas de las personas que nos acompañáis hoy habéis participado en algún colectivo, en alguna organización
de la sociedad civil y habréis tenido vuestras propias vivencias y ciertamente muchas cuestiones salen adelante cuando hay un trabajo en equipo, pero parece que siempre tiene que haber esa cara visible o esa persona que lidere. ¿Creéis que tanto en la sociedad civil organizada como en ese vínculo con la política todavía estamos a tiempo de construir esos modelos horizontales apoyados en el feminismo, como comentabas, precisamente para romper esta dinámica que nos está absorbiendo desde la ultraderecha, desde esos medios de comunicación, con esa diferencia que decíais? ¿Cómo lo veis, esa participación de la sociedad civil? Bueno, pues es verdad que parece que el momento de las plazas ya pasó, ¿no? El momento de las plazas hubo un 15M y evidentemente hubo unos chalecos amarillos, no, hubo unos Wall Street, hubo, yo qué sé, los indignados, yo qué sé, había un montón de cosas montadas, ¿no?, antes del 15M en efecto. Y parece que eso hubiera pasado. Yo creo con Ana que evidentemente los líderes que consiguen una adhesión duradera y por tanto que son más invulnerables son los que surgen de ahí. Y es lo que también yo de otra manera intenté explicar antes, ¿no? Los líderes que son productos, pues sí, tienen mucha potencia, mucha fuerza, pero no se mantienen en el tiempo, ¿no? Los líderes que son el resultado de un proceso deliberativo, de identificación, de autoidentificación, bueno, pues esos líderes tienen más posibilidades de perpetuarse. Por lo tanto, aunque no sea el momento de las plazas, más nos vale volver a ese momento. Yo creo que hay dos formas de concebir aquí esa sociedad civil, que también tiene que ver con el momento histórico. Una es, como hablaba antes, pues concebirnos como una sociedad que gira alrededor de bienes comunes y de cosas compartidas, ¿no? Estamos en la nave Tierra. Si pensamos, por ejemplo, en cuestiones ambientales, es muy fácil de ver, ¿no? Pensamos en un río, no solamente como un agua que corre por un lugar, sino como un ecosistema, algo que conforma identidad, algo que genera pautas de comportamiento, no solamente en el sector primario, sino incluso cuestiones de carácter cultural o religioso. Bueno, podemos pensar en ese bien común o en bienes comunes que pueden ser incluso inmateriales, como la lengua, ¿no? Podemos conformarnos así. Si nos conformamos así, ponemos en valor pues, los tejidos, los vínculos que tenemos, pero también podemos conformarnos como una sociedad del miedo. Y en lugar de estar en la nave Tierra, estar en el bote salvavidas, que es, bueno, aquí no cabemos todos, uno de nosotros tiene que morir, seré yo maestro, seré yo, a quién le va a tocar, cuál va a ser el criterio para sacarme fuera, no, es decir, que si tú compones la sociedad desde la perspectiva de la sociedad del riesgo o algo peor, la perspectiva de la sociedad del miedo, entonces tú ya no te orientas a articular vínculos, tejidos, sino más bien a desvincularte, porque lo que estás haciendo no es cooperar y colaborar, sino competir. Entonces la orientación es la desvinculación. Esto está asociado a ideologías políticas, por supuesto, pero no va solo de ideologías políticas, de lo que a uno le gustaría que fuera el mundo. Yo soy profesora de filosofía política también y claro que pensamos en lo que el mundo nos gustaría que fuera, ¿no? Aunque yo creo que ahora no es el momento de las ideologías políticas tampoco, pero bueno, es otro momento histórico, me refiero, ¿no? Pero no solamente se conforma, digo, a partir de ideologías políticas, sino a partir de hechos concretos. Por ejemplo, ¿cuál es la sociedad que nosotros en este momento estamos sintiendo que tenemos? Hoy por hoy, en este momento. Yo cuando entré en la Unión Europea, en el Parlamento, venía yo y todos, vamos, veníamos de la crisis financiera, ¿no? Desmantelamiento de servicios públicos, eso es, ¿no? Y de repente la pandemia nos da un giro de 180 grados y empezamos a pensar en mancomunar deudas, en inflar el pilar social europeo, en hacer cosas conjuntamente. Ahora, fíjate qué poquito tiempo ha pasado, ¿no? Ahora, de nuevo, tenemos los conflictos en ciernes, un pacto migratorio demoledor, a toda la socialdemocracia, lamentablemente, comprando ese pacto migratorio, es decir, que ya apenas hay resistencia a la política de fronteras, un Frontex securitario, descaradamente securitario,
ya nadie habla de misión de socorro, ya nadie habla de ayudas en el mar. Tenemos a nuestro a este señor del Reino Unido yéndose a aprender de Meloni a ver cómo cierra puertos, que este era el socialdemócrata. Entonces, claro, no me extraña que al final lo confunda demócratas y republicanos. Pero la cosa es que, bueno, lo que quiero decir es que es evidente que hemos pasado de la sociedad de las plazas, esas que hablaban del hacer en común, de tomar la palabra, de armar una comunidad alrededor de lo compartido, a una sociedad no ya del riesgo, sino una sociedad del miedo al otro, del señalamiento al otro, de los derechos como pistolas, ¿no? Yo tengo un derecho y parece que saco una pistola y voy a matar al otro, que es el que no lo tiene. Entonces, esto, bueno, pues hace que se pueda tener más o menos esperanza. Y termino con un elemento que yo creo que es sustancial, que es el de las redes sociales. Lo hemos venido comentando Ana y yo, bueno, porque esto es muy recurrente, se está viendo también la postura de Elon Musk en todo esto, qué es lo que es Twitter y cómo está actuando, y qué impacto está teniendo TikTok entre la gente joven, qué tipo de productos hay ahí. En fin, la cuestión de las redes sociales. Las redes sociales están incentivando y fomentando un proceso profundo de individualización, de singularización, además autosatisfactoria. Esto es, yo me coloco aquí delante de mi pantalla, digo las verdades del barquero o lo que a mí me parece que tengo que decir, se plantea una especie de propuesta de ejército digital que revanchista, que lo único que fomenta es una especie de solidaridad negativa, que es absolutamente volátil y pasajero, y creo verdaderamente que estoy construyendo sociedad. Cuando, bueno, lo que estás haciendo es tomar la palabra, pero como una especie de grito que se va a deshacer al minuto. Claro, yo siempre he pensado, quizás yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero siempre he pensado que la revolución se hace con las piernas y que por lo tanto unirse, juntarse, comunicarse, tocarse, abrazarse, besarse y estar en los sitios físicamente es importante. Pero el tema de las redes sociales lo que está es desactivando eso. Yo creo que camina en la dirección de la sociedad del miedo, camina en la dirección de la solidaridad negativa y por tanto no va a ser proclive o no va a generar buenas condiciones para unos buenos liderazgos de esos de los que hablaba antes Ana. Eso es lo que pienso. Sí, además lo que dices me da pie para recordar el liderazgo que está triunfando ahora y que es absolutamente antidemocrático, que es el líder autoritario, que ese sí que es un líder individual e individualista y que además efectivamente se nutre del mensaje del miedo, pero que aquí está él para salvarnos. Por ejemplo, Donald Trump es un caso muy evidente. Son además muy identitarios y luego se rodean de gente además que les haga campaña, pero tiene que ser gente fuerte, como el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, ¿no? Aunque sea el más desquiciado probablemente del mundo también, pero bueno, eso lo digo yo. Y efectivamente este tipo de liderazgos sí que no dejan crecer la hierba a su alrededor, son tan autoritarios para adentro, de puertas para adentro como de puertas para afuera, y son los que inoculan el mensaje del miedo y un líder no se aceptan vulnerabilidades. Lo vimos con cómo arremetió contra Biden, Trump, y además con cómo está utilizando el intento de atentado que tuvo, bueno, el intento de homicidio, para dar esa imagen de he sobrevivido a un atentado, en el mismo momento que me dispararon me levanté, la foto, en fin, eso ha construido completamente. Bueno, pero es que los líderes ahora son así, los líderes autoritarios, y tenemos un exceso de Trump, de Milei, de Orbán, de Meloni, o sea, son Alvise, tenemos esos que además su política es la del miedo, y es que el problema es que países que siempre hemos considerado tan avanzados como los países nórdicos están trufados de este tipo de personajes. Y eso es lo que realmente nos debería hacer preguntarnos
¿Qué tipo de líderes tenemos que construir para combatir a estos sujetos y sujetas, que también las hay? ¿Qué tipo de liderazgos necesitamos construir? Porque, o sea, la fuerza que esta gente transmite a su gente, la construcción que hacen, cómo manejan las redes sociales, cómo llegan a la gente, cómo inoculan el mensaje del miedo ante unas democracias representativas liberales que no han sabido dar respuesta al crack que sufrimos, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008. Es que se meten por todos los agujeros de esas democracias que bueno, ayer le hice una entrevista al juez Joaquín Bosch, que acaba de sacar un libro, el segundo, creo que es el segundo, sí, y me decía que, o sea, llegaba hasta el punto de decir, no, es que hay que reformular las democracias, pero para eso primero tenemos que identificar todos los males, porque sí les ponemos cara, pero no lo identificamos todo. O sea, la xenofobia brutal que se está instalando en un país no, en un estado, o sea, en la Unión Europea, que alardeaba de su humanismo, de su ilustración, en fin, de todos los valores que ahora mismo está dinamitando. Alemania, socialdemócrata, ha comprado el discurso migratorio de Meloni. Starmer, por supuesto. Entonces, claro, para mí la pregunta es si los líderes autoritarios funcionan, a la vista está, solo hay que ver a Milei. A mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda votar a Milei, no me cabe en la cabeza, pero sí le han votado, ha tenido un enorme éxito. Claro, ahora las protestas. Tampoco sabemos si los que salen a protestar son los que le han votado. Un país, eso sí, en dividir países son especialistas. Vale, ellos tienen su modelo y les está saliendo bien. ¿Y el de los demócratas cuál es? ¿Qué modelo queremos? Si le están comprando el plan migratorio a Giorgia Meloni, que fue una imposición básicamente de ella. Si le están comprando, si la Unión Europea está pagando a sicarios para que le sujeten a migrantes en las fronteras, como hace Meloni, porque ese es el plan Meloni en realidad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Los mismos liderazgos? Pues venga, a ver cómo, pues nada, acabemos. ¿Qué queremos? ¿Otro Netanyahu también? ¿Putin? ¿Orbán? No sé. Se me ocurren un montón es que encima hay un montón de líderes autoritarios que triunfan. ¿Y nosotros qué referentes tenemos? ¿Kamala Harris? No, hombre, que están ejecutando un genocidio en Palestina. Y que yo creo que la pregunta es esa. No sé cómo lo hacemos, claro, si lo supiese, en fin. Estaría ya clamándolo por las plazas, pero no tengo ni idea. Pero creo que esa es la pregunta. No estamos dando con el quid de los liderazgos democráticos. Bueno, de hecho, antes comentabas una de las vías, que a lo mejor que te he interrumpido, una de las vías puede ser precisamente ese municipalismo, que vimos que era el único camino desde lo más pequeño para construir eso más grande a nivel político. No sé cómo lo ves. Iba a decir, abundar en lo que ha dicho Ana, ¿no? También hablábamos antes en el tren de los narcisistas patológicos, ¿no? Es como si estuviéramos en este momento en manos de gente que tiene problemas de salud mental graves, entre narcisismo, paranoias y cosas, claro, por el mismo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ostras, esto es muy grave, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que ha triunfado un poco una sensación, que retomo lo que decía antes, ¿no? De la sociedad del riesgo y la sociedad del miedo, ¿no? Ha triunfado el miedo, pero ha triunfado también el resentimiento. Hay una especie de resentimiento y de revanchismo instalado en muchísima gente que se siente frustrada. Hay una gran sensación de frustración. No digo o no entro a valorar si está o no justificada, pero yo creo que la sociedad del mérito ha fracasado. La gente siente que por mucho que trabajes, por mucho que amerites, no consigues determinados estatus sociales. Que puedes tener muchas carreras y no tener acceso nunca a una casa, no vivir en la precariedad laboral. Es decir, hay una especie de frustración que ha generado resentimiento y revanchismo. Y muchos de estos líderes, estas personas que muy bien ha descrito Ana, ¿no? Y que, fijaos, Netanyahu, la reacción que tuvo, ¿no? En Naciones Unidas. Decir, no, ahora me voy a por el Líbano y es que esto, y las barbaridades que dicen sus ministros, ¿no? De vamos a reducirlo a cenizas, los vamos a llevar a la edad de la piedra, sí. O sea, son cosas loquísimas, ¿no?
Y sin embargo, bueno, vemos ese apoyo. Yo me quedé perpleja en el Parlamento Europeo, en la primera votación que se hizo, bueno, para acabar con la guerra, bueno, en Gaza, digamos, para que se suspendiera, que hubiera un alto al fuego, ¿no? Que es que votamos a favor 22 personas. Me refiero yo, y estoy hablando de gente también del grupo de la izquierda, al que pertenecía yo. Es decir, que alemanes de Die Linke, del grupo de formaciones políticas de izquierda, han apoyado a Israel de forma ciega. O sea, entonces lo digo, bueno, porque esto podría parecer más sorprendente, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué pasa, no? Y yo creo que además de haber triunfado el miedo, como comentaba, ha triunfado esa sensación de resentimiento. Y en parte las redes sociales, que no quiero parecer que estoy obsesionada con eso, pero es cierto que hay un punto de que me obsesiona. Es una clave. Claro, es que es una clave, porque yo sí creo que es una clave, porque la gente se refugia muchas veces en la dopamina esta, ¿no? En el momento euforizante del like, ¿no? Me han dado un montón de likes, tengo un montón de seguidores, esto lo ha visto un montón de gente. Y entonces dice, bueno, es que debe ser que aquí es donde yo encuentro el reconocimiento que nunca tengo fuera. Muchos de estos líderes se han conformado a partir de esa democracia del clic, de la que hablaba al principio. Y a partir de ese mundo de los inscritos y de los que nunca se sabe quiénes son ni dónde están, y son miles de inscritos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Cuando se organizan cosas y cuando hay que salir a la calle, ¿dónde están esas personas? Entonces yo creo que ahí hay ese elemento. Y engancho con el municipalismo. ¿Qué ocurre en el municipalismo? Justo que al ser un espacio local muchas veces pequeño, donde ya existen vínculos y tejidos, donde existen relaciones de vecindad, donde todo el mundo se conoce o se puede conocer, ¿no? Todo este fenómeno del que yo hablo, ¿no? De la democracia del clic, del resentimiento del que está aislado delante de su pantalla, no soltando cualquier cosa, de los ejércitos digitales, todo eso es más difícil de sostener. Y yo creo que por esa razón, una razón también de carácter coyuntural, es más fácil articular liderazgos que generen adhesión, ¿no? Y porque además la política municipal es, por su propia definición, aunque también haya demagogia, también haya autoritarismo, también haya tráfico de influencias, mafias, de todo, porque eso es así, lo hay, ¿no? Pero es más fácil, eso es más fácil de detectar en el espacio municipal, es más fácil de detectar y es más fácil de subvertir, ¿no? Yo creo que en la política municipal hay más esperanza, diría. Aparte que hay también más comunes localizados, más bienes comunes localizados, que sean los recursos naturales, pues eso, las costumbres, los usos, las lenguas, los dialectos, hay más comunes que se pueden localizar y que son dignos de defensa y protección. Entonces hay una serie de elementos en los que yo creo que favorecen. Sí, para mí la política municipal es sin duda la más importante y la verdadera política, porque además con la cercanía del ciudadano o ciudadana, aunque es verdad que hay determinadas ciudades que por su dimensión, aunque luego bueno hay juntas de distrito, en fin, pero es la que hay que currárselo a fondo y es donde además se trata de construir una convivencia entre gente muy diferente y eso sí que para mí es un valor del liderazgo. O sea, el que es líder tiene que ser capaz de unir a la gente, no de separarla. Para mí el buen líder, ¿no? Porque que vivimos eso, rodeados de líderes que se dedican a separar, a envenenar y a generar el enfrentamiento visceral, aparte de destrozar, como se han destrozado ya, las líneas, o sea, los mínimos que se le pueden exigir a un político, a un responsable público, que es el señor del otro partido, el señor de la oposición, el señor del gobierno, no es tu enemigo, es tu adversario. No tienes que destruirlo personalmente, porque ¿quién se va a dedicar a política así? Si es que los achicharran, o se achicharran entre ellos, no lo sé. Chamalle X, como decimos en Galicia. Pero en todo caso hay unos mínimos y también hay otros mínimos para los líderes, por lo menos los que se consideran demócratas.
que son el cumplimiento de los derechos humanos. Que es lo mínimo que le tenemos que exigir a un partido, en mi opinión. Y aquí se lo saltan a la torera y no pasa nada. Ya sabemos que las democracias son imperfectas porque los seres humanos somos imperfectos. Pero hay que ir construyendo democracia todos los días. Y nos saltamos los derechos humanos y no pasa nada. Pues no. ¿Por qué los derechos humanos con el de al lado sí, con el migrante que viene no? Y la gente tenemos, además, yo soy de las de, oye, que hay que exigirlo. Por supuesto, los medios de comunicación estamos para eso, para denunciarlo constantemente, pero también la gente. Yo creo mucho en el poder de la gente, en el poder de la calle, del que hablábamos antes. Claro, y ¿no da la sensación a veces de que hemos dejado que esa democracia la hagan los políticos y de aquella manera? Es decir, hemos supeditado nuestro trabajo personal y comunitario a la política, de manera que muchas veces hemos escuchado esto de es que hay que promover la participación y al final da esa sensación de que participar es rellenar encuestas o levantar la mano y poco más, cuando la participación es un espacio muy amplio y eso influye o puede influir también en esa consecución o en esa petición de que se cumplan los derechos humanos en todo y no solo en algunas partes. Entonces da la sensación a veces, porque por una parte se habla de clase política como si fuera un elemento ajeno a la sociedad y sin embargo esa reivindicación cotidiana, cuando no se hace a través de la sociedad civil organizada, en el fondo se deja a los políticos y es como me quito ese peso, pero a la vez le exijo, bueno, no le exijo en realidad, critico lo que se está haciendo mal. ¿Qué papel eso es? Da esa sensación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Externalización de los residuos se llama. Bueno, mira, yo que soy profesora universitaria y siempre lo he sido y he estado 5 años en el Parlamento Europeo ejerciendo de política, aunque yo no me he identificado nunca como política, porque nunca lo he sido profesionalmente, porque nunca he militado en un partido político, por una serie de circunstancias. Pero sí es cierto que tú sientes inmediatamente eso que acabas de describir, ¿no? Que hay un elemento y ahora voy a explicar más cosas, que hay un elemento, porque hay más cosas, pero uno de los elementos que juega es este, ¿no? Que hay un elemento como de pereza, de confort, es decir, bueno, ya me va bien estar aquí, pues una vez más, soltando lo que me parece, criticando, señalando, ¿no? Indicando todo lo que es horrible, todo lo que sale mal, todo lo que no se hace bien, externalizando mi responsabilidad en la idea ficticia de que simplemente por declamar ya estoy haciendo algo, ¿no, señor? Usted está declamando, pero no está haciendo nada. Ese, una vez más, es otro de los efectos de las redes sociales. Y bueno, yo estoy aquí y porque digo cosas ya hago cosas. No. Está diciendo cosas, pero no está haciendo nada. Entonces, eso es externalizar el mundo de la acción. Y eso se produce, por eso decía antes, este es un elemento, pero no son todos los elementos, se produce por pereza y por confort, por supuesto, pero se produce también por otros elementos que tienen más chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que requieren un pensar, ¿no? Que, por una parte, que hay una especie de crisis de lo político, de agotamiento de lo político. Es decir, una especie de ruptura entre gobernantes y gobernados. Y la gente pues percibe esa ruptura, percibe ese abismo. Por eso se habla de clase política, ¿no? Y ese abismo es real, existe. Es decir, que no, así como yo creo que se puede también señalar a la ciudadanía y a la sociedad civil, que no son tampoco un dechado de virtudes ni un montón de bondades, porque todos somos sociedad civil, ¿no? Y decir, pues mira, son perezosos, ¿no? Y no se ocupan. También es cierto que hay un abismo creado y recreado entre los gobernantes y los gobernados. Creo que además hay, y estoy un poco dando vueltas a las mismas tesis, pero es que yo creo que son las tesis, hay una especie de falta de esperanza, ¿no? Hay un descreimiento del futuro. Cuando uno descree el futuro, ahí inmediatamente afloran dos posturas seguro, aparte de otras. Pero dos posturas seguro. Una es la postura nihilista, que es, hasta luego Mari Carmen, ¿no? Estoy aquí, pues, yo qué sé, no hay nada nuevo bajo el sol,
yo vengo de vuelta de todo, sí, hombre, a mí me lo vas a contar. Pues anda que no ha llovido, uy, pues anda, en plan de, bueno, aquí ya nada me sorprende, o cínica. O sea, el cinismo y el nihilismo son las dos posturas que surgen desde el momento en el que ya no hay esperanza. O sea, que la gente ha renunciado al futuro. De esos sentimientos nihilistas, cínicos y demás, surge el conservadurismo. Surge el virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque si de todas formas no va a haber futuro, ¿por qué no voy a recular, a tener actitudes regresivas o reaccionarias y volver a los espacios autocomplacientes de la familia, el espacio íntimo o X, o una recreación de eso, porque la familia no siempre es un espacio positivo y eso lo saben muchas mujeres, ¿no? Pero bueno, la recreación reaccionaria de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgen, bueno, y ahí triunfan pues las extremas derechas, los ultras, ese tipo de liderazgo del que hemos hablado antes. Entonces, claro, hay todos esos elementos. Hay, yo creo que pereza, hay fractura, hay falta de esperanza y seguramente descreimiento del futuro. Y hay también, y con esto termino, una especie de, a ver si lo explico bien, de fragilización o de debilitamiento del discurso de las responsabilidades. Claro, pero esto tiene que ver también con el futuro y el pasado. O sea, todo tiene que ver. Yo solamente me puedo responsabilizar de algo cuando veo la conexión de lo que yo hago, digo, con su efecto. Es decir, cuando soy capaz de asumir que hay una causa-efecto. Si yo rompo y digo, yo no tengo nada que ver con los migrantes, yo no tengo nada que ver con que se estén cerrando puertos en Italia, yo no tengo nada que ver con que no suba el nivel del mar, yo no tengo nada que ver con... Entonces, si yo voy rompiendo todo el tiempo la relación de causa-efecto entre lo que yo hago o no hago, acciones o omisiones y sus resultados, entonces me desresponsabilizo. Si yo no creo en el futuro, no tengo ninguna forma de ver la relación de causalidad entre el presente, lo que yo hago o dejo de hacer, con lo que sucede después. Es decir, entonces hay un vaciamiento del mundo de las responsabilidades. Entonces es fácil externalizar las decisiones, que sean otros los que decidan, que sean otros los que asuman las responsabilidades y yo pues estoy aquí únicamente para hacer el diagnóstico. Porque yo no tengo nada que ver con esa gente y yo no tengo nada que ver con lo que se está decidiendo y yo no tengo nada que ver con los resultados. Yo creo que eso es lo que explica, o esos elementos, entre otros, ¿no? Yo creo que explican pues esto de lo que venimos hablando, ¿no? Sí, decías tú que la gente que se acomoda y que dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que no participa. Pero también hay una parte muy importante que no participa. El otro día mirando, yo creo que el otro día fue el lunes que sacó el grupo Prisa, creo que sacó una encuesta, 40DB, que es la agencia que trabaja para ellos, en la que la mayoría de los que no votaban a ningún partido son los parados. Gente que ya, bastante tiene en la vida con salir adelante como para preocuparse además del programa pues ahí es a donde hay que llegar. Porque si no se te cuela la antipolítica. La extrema derecha, los autoritarismos son especialistas en meterse ahí. Por eso me parece tan importante el tema de abordar los liderazgos. ¿Cómo llegamos a esa gente? Pues desde luego no vas a llegar desde la moqueta del Congreso de los Diputados, porque esa gente no te está viendo. Luego hay una endogamia y hay, en fin, ese abismo, porque es verdad que hay políticos y políticas, sobre todo, que a veces bastante tienen con pasar el día, porque los chorreos de insultos, improperios y de todo que les caen, incluso acosos y demás, son tremendos, pero eso no les quita que tengan que conectar con esa gente, porque luego nos salen cosas tan disparatadas como en las encuestas del CIS, y no me refiero a las que hace sobre la monarquía, que las leemos todos los días, sino a las que hacen, por ejemplo, ¿cómo ves la situación económica? Fatal. Un horror, muy mal, muy mal, todo así. Y luego sale el otro lado. ¿Y tu situación económica cómo es? Bien, 80%. Entonces, ahí está la discrepancia.
Ahí está la calle y ahí están los políticos con sus mensajes. Están triunfando, la antipolítica está triunfando. Eso no significa, obviamente, que no haya unos índices de desigualdad brutales, que los salarios sean patéticos y que además el enriquecimiento de los que ya eran ricos, incluso con la pandemia, es abrumador. Eso no significa que la situación... Pero lo que nos lleva a pensar es que el mundo de la institucional y el mundo de la política está en decadencia. Cuando digo la política, en realidad todos somos animales políticos a nuestra manera, incluso no votando. Me refiero a los partidos, a los organismos de representación que tenemos. Está en decadencia y comparto lo de que hay que reformular las democracias, pero necesitamos gente que lo haga. Seres humanos con sus virtudes y con sus defectos. Claro, ahí entra la gran complejidad de cómo llevamos a cabo esto y qué papel jugamos todas. Lo que también pretendemos con este diálogo no es salir de aquí diciendo, pues eso, ha triunfado el descreimiento, aquí también, y como no podemos hacer nada, pues hasta luego, Mari Carmen, como decías antes. Claro, yo creo que la clave precisamente es qué podemos hacer desde los medios de comunicación, desde la universidad en tu caso, ahora, aunque sigas, algún vínculo seguirás teniendo con la política. Bueno, vínculos con la política yo creo que tenemos todas las personas, de alguna manera, como comentabas, y también desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que esa es la clave que tenemos que abordar. Y esa pregunta os lanzo. ¿Qué podemos hacer desde la universidad, desde nuestra participación política? Yo también diré algo si hace falta, no os preocupéis. Por favor. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo, haciendo esa diferencia, ese matiz en relación a los medios de comunicación? ¿Qué perspectivas podemos abrir en un mundo tan complejo y con este caldo de cultivo tan, bueno, que nos echa para atrás? Pues mira, yo creo que podemos hacer lo que se está haciendo aquí ahora. Este es un espacio en este momento de articulación. Bueno, espero que ahora todo el mundo pueda hablar y preguntar y comentar, ¿no? Pero este es un espacio de articulación. Los movimientos sociales han sido siempre espacios de articulación. Hace falta tener tiempo, ganas de deliberar, de pensar en común, de hacer en común, y hace falta creer, porque eso es performativo, hace falta creer que eso sirve para algo. Entonces, claro, la primera pregunta, hay una metapregunta, ¿no? Que es, ¿cree la gente que hacer algo sirve para algo? Claro, porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es creer que no que podemos hacer algo, sino que sirve para algo pensarlo. O sea, pero es que estamos en la metapregunta, ¿no? Pero bueno, aterrizando, yo diría esto. Le comentaba a Ana en el tren que yo he tenido una experiencia buenísima en el Parlamento Europeo, la verdad, buenísima. Como institución me ha parecido, con todos sus defectos, que también puedo desgranar, de lo más afinado que he conocido, a pesar de que no tiene una legitimidad democrática de origen, porque es verdad que la gente que llegamos ahí, llegamos desde los estados y por tanto no hay listas transnacionales y demás, ¿no? Pero el funcionamiento, y ahora vais a entender por qué lo digo, el funcionamiento del Parlamento es muy democrático, tiene una legitimidad democrática de ejercicio, que se diría. Y muchas veces yo allí me he preguntado por qué. Y creo que hay dos elementos importantes. Uno es que procedimentalmente se estimula la negociación y el alcance de consensos. Quien está a la contra, quien lo único que quiere es gesticular, hiperventilar, hacer su tuit, salir en su red social de turno, haciendo lo que tenga que hacer, diciendo lo que tenga que hacer, aunque sea una barbaridad, ese no da ni un paso en el Parlamento. Y os pongo un ejemplo. Cuando allí, en el Pleno, que era pocas veces porque hay un protocolo bastante exigente, pero cuando en el Pleno alguien empezaba a gesticular, inmediatamente se apagan las cámaras. Nadie puede grabar, nada. Es decir, que si usted lo que quiere es llamar la atención, le vamos a silenciar. No va a llamar usted la atención. Entonces hay mucha propensión procedimental a la negociación,
al alcance de acuerdos, al alcance de consensos y, por tanto, a la deliberación. Y segundo elemento importante, el tiempo. Saber que no va a haber elecciones es esencial para tomar conciencia de que tienes a este señor de aquí al lado, que a no ser que se retire o tenga algún tipo de devenir desgraciado, va a seguir contigo esos 5 años. Y tienes 5 años para hacer un proyecto. Y tienes 5 años para persuadir a ese señor de que lo haga contigo. O de que se una a ti para este punto, para este otro. Vivir permanentemente en política como se vive aquí, bajo la amenaza de unas elecciones, estar permanentemente sacando encuestas electorales, todo el día con la sensación perentoria de la ingobernabilidad, de esto se va a acabar, esto se va a morir, aquí no sé cuánto, se acabó todo, no va a haber presupuesto, si no hay presupuesto va a haber esto, todo tipo de hipótesis, que ahí están mucho los medios también, ¿no? Están los políticos y están los medios, ¿no? Eso no favorece la deliberación, ni favorece el alcanzar consensos y acuerdos, ni favorece el poder avanzar en esa dirección, ¿no? Yo creo que hay elementos que favorecen la articulación y elementos que no lo favorecen. Bueno, sobre los medios de comunicación, ¿qué decir? Para aportar a las democracias y para que la gente crea efectivamente que hacer algo sirve para algo, lo primero que tienes que hacer es periodismo. O sea, tal y como lo hemos entendido siempre y como se ha hecho, pues unas veces sí, otras no, pero como entendemos que fue y es el buen periodismo. Es que no hay más. Lo que pasa es que estamos tan llenos de interferencias que necesitamos, primero, pedagogía para la gente. Claro, es que al final siempre nos vamos al factor educación, al factor cultural. Necesitamos que desde jóvenes la gente sea, desde pequeños y pequeñas, los niños y niñas sean educados en saber lo que es la información y en lo imprescindible que es la información para su configuración como persona, para tener criterio, para saber elegir libremente. La libertad no es irse a tomar unas cañas en pandemia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La libertad consiste en tener toda la información y tomar tus propias decisiones. Equivocadas o no, obviamente, porque cada uno además para gustos los colores, pero los medios de comunicación no tenemos nada más y nada menos que esa responsabilidad. Hacer periodismo y convencer a la ciudadanía de que el periodismo es imprescindible para que haya sociedades sanas, sociedades informadas, por supuesto, pero también sociedades preparadas para afrontar lo que venga, que además vienen cosas, pues el chiste ahora más recurrente es el de que solo nos falta una invasión marciana, porque hemos tenido todo, la pandemia, la guerra de Ucrania, tenemos el Oriente Próximo, bueno, Oriente Medio entero en llamas, es que no sé qué más puede pasar, pues siempre pasará algo. Cuanto más información tengamos de hechos pasados, la memoria, información en igualdad, la perspectiva de género, en fin, los derechos humanos, cuanto más de eso tengamos, más herramientas tendremos para gestionar la vida de cada uno y la vida de los demás, en el sentido de mientras somos madres o padres o tutores o lo que sea. Entonces, sí, el periodismo es muy importante, pero parece que, y desde luego mea culpa, parece que se ha convertido en algo completamente irrelevante. Ah, sí, los periodistas, y somos uno de los sectores peor valorados, es lo que más rabia me da, pero ahí seguimos. Y creo que mea culpa también, porque los periodistas no nos ponemos de acuerdo para hacer periodismo de verdad y expulsar a determinados elementos que están machacándonos el oficio. Ahí, como decía, que también iba a apuntar algo, pues lo voy a hacer, no os voy a dejar solas. De hecho, de alguna manera lo has apuntado tú. Yo creo que también en la cuestión intergeneracional, el trabajo intergeneracional, las relaciones entre diferentes generaciones en cualquier ámbito, porque muchas de las cosas que se han apuntado a veces van como ese individualismo, pues parece que es algo que forma parte de la juventud, porque cada vez hay más. Bueno, pues yo creo que tenemos que potenciar esa intergeneración en debates, en la participación de la sociedad civil, en un montón de espacios donde precisamente los liderazgos a veces se construyen desde esa experiencia de muchos años. Y no, pues justamente eso es lo que hay que tratar de revertir de alguna manera, y que esa horizontalidad en los liderazgos
siempre puede haber una figura de referencia, pero que no sea única. Porque es que lo vemos incluso en ONGs. No se crea imprescindible, además, porque Exacto. de imprescindible los cementerios llenos. Exactamente, y es que además es verdad que, y me pareció muy interesante lo que comentabas, de que al final todas las personas buscamos un poco pues, ser referentes en algún lugar o sentirnos importantes, pero también nos podemos sentir importantes colectivamente. Y quizá eso es lo que hemos trabajado menos porque, bueno, pues siempre hay como esa figura del líder en cualquier ámbito, el líder, pero único, eso, un héroe. El amado líder. Exacto, el amado líder, los héroes. Y no, incluso cuando hay alguna catástrofe, héroes anónimos, pues es que al final, en realidad, y ahora estamos viendo afortunadamente ejemplos en películas, en series, desde Las abogadas en televisión española al 47, al final es lo colectivo lo que ha construido este país. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir trabajando sobre ese hilo, por poner un poco una nota de esperanza, que parece que no. Para eso pero siempre. Me parece bien, me parece bien. A pesar de que es importante, y ahí comentabas esa labor también del periodismo, el análisis de la realidad. Tampoco podemos construir solo imaginarios, pero tener imaginarios es lo que hace construir la realidad. Lo que has dicho del elemento intergeneracional me parece esencial por muchas razones. Primero, en relación a la asunción de responsabilidades y de cuidados, ¿no? Que ahí también el feminismo ha dicho y tiene mucho que decir, ¿no? Y después porque cuando lo intergeneracional también apela a una determinada dimensión del tiempo y también lo ha dicho antes Ana cuando habla de la memoria, ¿no? A un reconocimiento del pasado que se proyecta al futuro, ¿no? En el cuerpo de los abuelos, de las madres, de los hijos, ¿no? Que están presentes en un mismo espacio y que construyen un relato común. Y yo creo que eso es esencial para crear, digamos, este otro tipo de sociedades y este otro tipo de liderazgos que nos gustaría, pues aquí a las tres presentes y seguramente a la gente que está aquí sentada también, ¿no? O sea que a mí me parece eso muy, muy importante. Y ahí, vuelvo sobre la memoria, es muy importante el elemento del recuerdo y la memoria, porque cuando uno es incapaz de recordar o es incapaz de identificarse con lo que fue, es incapaz de identificarse con los otros. Si uno no se identifica consigo mismo en el pasado, con peor razón o con menos razón, se va a identificar con una persona que viene de Nigeria y está atravesando el estrecho. Es decir, claro, hay un elemento de la memoria que no es solamente el derecho a la memoria, el deber de recordar, sino que también es un elemento profundamente educativo en la solidaridad positiva, constructiva, incluyente, y no simplemente en la solidaridad negativa que es estrictamente defensiva, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento internacional es importante. Y el feminismo, y vuelvo al feminismo, pues bueno, yo soy feminista convencida desde hace 1000 años y me he dedicado toda mi vida a eso, ¿no? Pero es que el feminismo ha apelado continuamente a esa visión circular del tiempo, continuamente. Y de hecho en los movimientos en las calles, cuando el feminismo irrumpió en 2018-2017, precisamente con la bandera del cuidado, lo que nos encontrábamos eran a los abuelos y las abuelas, con nietos y nietas, con diferentes, o sea, los hijos, las hijas, diferentes generaciones en las calles, reivindicando un horizonte común. Eso es un súper éxito. Más allá de que después esto, además, se traduzca o no en una política concreta, que por cierto sí se ha traducido. Yo particularmente he trabajado en la Estrategia Europea de Cuidados, que ha sido una cosa bastante revolucionaria en el espacio europeo, ¿no? Es decir, que sí se han conseguido cosas. Y hemos tenido una comisaria para igualdad que ya ha desaparecido, también es sintomática. También es sintomático esto, ¿no? Pero durante la legislatura en la que yo estaba había una comisaria de igualdad. Hemos sacado una directiva de violencia, hemos sacado una directiva de trata, o sea, sí ha habido un efecto de esa ola, de ese movimiento feminista en políticas públicas. Pero es que incluso aunque no lo hubiera habido, solamente la experiencia del hacer en común es vital. Es más importante hacer que ser. Solamente con que eso lo interiorizáramos, nos quitaríamos de en medio un montón de problemas. Por ejemplo, la cuestión de la ciudadanía, que tiene que ver con un estatuto o con un expediente administrativo que está conectado con el ser frente a la vecindad, que es un expediente administrativo que está
conectado con el vivir y, por tanto, con el hacer y el compartir. Si asumiéramos más esto segundo y, por tanto, más la vecindad y menos la ciudadanía, tendríamos sociedades mucho más incluyentes. Por lo tanto, el elemento del hacer, el hacer en común, el salir en la calle todos juntos, el estar todos juntos, madres, abuelas, niños, niñas, todos juntos en el mismo espacio, no divididos por edades, no divididos por razas, no divididos, no, eso es un elemento esencial. En las escuelas rurales, que había un montón de niños mezclados en una sola aula, evidentemente dificultaba los aprendizajes técnicos, pero facilitaba otros aprendizajes que también son importantes en la escuela. Bueno, y aprovechando precisamente la variedad que tenemos aquí, pues os lanzamos ya el momento de, si queréis realizar alguna pregunta o alguna pequeña reflexión en torno a lo que venimos hablando, pues es vuestro turno, si os parece adecuado. Hola, Ana, buenas tardes. Sí, quisiera preguntarte cómo crees que se forjó el liderazgo de Felipe González y su consecuencia más trascendental, que fue la mayoría absolutísima de 202 diputados, para mí hito inigualable, máxime cuando el tardofranquismo tuvo mayor protagonismo opositor el PCE al PSOE. Además es que estoy pensando en la entrevista que dio ayer Felipe González en el 24 horas por la noche con Xavier Fortes y digo, es que ese Felipe González no tiene nada que ver con el otro. Este señor no tiene nada que ver con Felipe González. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, hombre, ahí hubo un pacto muy evidente y luego que la derecha se acostó... Los franquistas se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. No hubo transición del Poder Judicial. Y después, por incomparecencia de la derecha, que parecía que era incapaz de ser democrática. Era incapaz de formar partidos democráticos y se machacaban entre ellos. Adolfo Suárez no ganó las elecciones, lo designó el sucesor de Franco. Entonces, quiero decir, fue un proceso en el que, además, Felipe González era un líder y sigue siendo un líder. Lo que pasa es que, claro, ahora está, no sé, vive en otra dimensión. Pero, en todo caso, el pacto que se hizo en la transición, además, exigió muchísimas renuncias. Y el PCE aceptó a Juan Carlos de Borbón como animal de compañía. Y eso, me acuerdo de Carrillo, bueno, no me acuerdo porque yo era una enana entonces, por suerte, pero en la historia, los libros... ¿Recuerdan cómo lo contó? Hay que apoyar al rey, al sucesor de Franco. Claro, eso era una renuncia y ahí se acabó el PCE. Yo estoy convencida de que eso fue la muerte del PCE. En cambio, el Partido Socialista, además, si algo hizo bien Juan Carlos, fue ganarse al líder del Partido Socialista, Felipe González, que aún hoy se declara su amigo, y al líder del Partido Comunista. Los dos más férreos juancarlistas. A partir de ahí, luego, claro, era un momento, yo qué sé, la transición es que es una complejidad entre lo que hubo que callar y aceptar en el lado de la izquierda y lo que obligó a aceptar la derecha franquista por el miedo a volver a la dictadura, es que el movimiento que yo me imagino, porque me pongo en ese lugar, la fascinación que levantó Felipe González, obrero, había estado en el exilio, todo lo que venía después, no había otro. El PC era muchísimo más puro y había aceptado la figura de Juan Carlos I. A mí es que eso no se me olvida, nunca como el comienzo del fin. Y el PSOE, en cambio, luego, claro, vino lo que vino todo después, el golpe de Estado, que vuelve a estar tan de moda por otras razones y demás. Sí. Pero bueno, no sé porque yo no lo viví, pero a base de leer y estudiar yo creo que es perfectamente explicable, además, por incomparecencia de la derecha democrática. Fraga era el líder, el ministro franquista que firmaba las sentencias de muerte. No había una derecha democrática, es que no había partidos de derecha democrática. Y el PSOE representaba el cambio.
Bueno, además creo que lo llevan en el cartel, creo recordar ahora, sí. Ya, va de suyo, además, va de suyo. Ahora ya, en fin. No voy a seguir porque si no me caliento. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me definieras un poco lo del techo de cemento. Me ha llamado la atención porque nunca lo había oído. Techo de cemento. El techo de cemento. Y por otro lado, un desacuerdo con una cosa que habéis dicho. Quien no hace nada se hace conservador. A mí me parece que los conservadores están haciendo mucho, pero es una reacción brutal la que tienen en este momento. Simplemente como apunte. Bueno, yo lo último es que a lo mejor yo me explico mal, ¿eh? Cuando he hablado del conservadurismo no he dicho que no hagan nada, sino que cuando uno no ve un futuro claro por delante, pues tiende a agarrarse a lo que tiene. O sea que el conservadurismo muchas veces es miedo al futuro o descreimiento del futuro, ¿no? Es decir, bueno, pues dado que esto no va a salir bien, pues mejor prefiero, ¿no?, quedarme como estoy, ¿no? En relación al techo de cemento, el techo de cemento se da cuando una mujer, entre comillas, por voluntad propia, decide no seguir creciendo profesionalmente. Por ejemplo, casos en los que pues, se comentan mucho, ¿no? Bueno, es que ella se le ofreció ir a China de embajadora y resulta que dijo que no. Y es que, claro, es que después no quieren, ¿no? O como aquella que decía, yo no pienso ¿no?, contratar a mujeres de entre 25 y 45 porque estas no crecen profesionalmente, no crecen en la empresa. Los techos de cemento se dan cuando es la propia mujer la que, y digo aparentemente, da un paso atrás, pero evidentemente demandada por responsabilidades de cuidado en la mayor parte de los casos. El techo de cristal es cuando tú quieres continuar y no te dejan. Y el acantilado de cristal, por tener los tres elementos que he mencionado aquí, son los casos en los que se recurre a una mujer para salvar los muebles, ¿no?, comprometiendo en realidad su futuro. Comprometiendo su futuro, ¿no? Nada más. Bien podría ser un caso, pero además si tú lo piensas en la izquierda, en los partidos políticos se da muchísimo eso. Y en la izquierda, bueno, le digo en la izquierda porque de repente he pensado, bueno, también se ha dado en la derecha, ¿no? El caso, por ejemplo, de Inés Arrimadas. O sea, es un caso clarísimo de acantilado de cristal. Bueno, hundimiento absoluto del Partido Ciudadanos o el propio caso de Ione Belarra. Es decir, que claro, en la izquierda y en la derecha, ¿no? Incluso el caso de Yolanda Díaz, porque pueden ser casos en los que las cosas salgan bien y no mal. La cuestión son los riesgos que uno asume cuando asume esa responsabilidad, que son unos riesgos muy altos que generan muchísima tensión en las mujeres, que las conflictúa mucho y que además las obliga en realidad a identificarse casi a full, al 100%, con la causa que están defendiendo, porque lo dejan todo atrás. O sea, es una lucha a muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si a ti te dicen, ven a salvar esta empresa, eres nuestra heroína, y que no digan que no somos feministas, hombre, es que no es muy feminista. No es muy feminista. Cuando la empresa se cae, bueno, pues normal, no nombrar a un triunvirato de mujeres, aunque esto lo haya hecho Podemos o Unidas Podemos, que me da igual, que es un espacio político al que yo he pertenecido, pero vamos, que es una cosa tan obvia, y aunque no lo fuera, vamos, que no tengo ningún problema en señalarlo porque es así, ¿no? Esos son casos de acantilado de cristal y casos que no son propuestas en absoluto feministas, no tienen nada que ver con el feminismo. Lo de Kamala Harris, pues tampoco. Por más que nos guste más Kamala Harris que Trump. Bueno, he dicho Inés Arrimadas, pero después en las empresas hay un montón, ¿no? Y en el Partido Popular también ha habido estos casos. Quiero decir que son casos muy reconocibles, ¿no? Y vamos a despedir con esa pequeña, ahondar en esa pequeña nota de esperanza. Voy a darles
un minutito tanto a Ana como a María Eugenia para que cierren un poco esta idea de los liderazgos desde sus posiciones, desde su experiencia vital y desde también esa perspectiva de futuro, de hacia dónde caminamos. ¿Os atrevéis a darnos un toque de esperanza? Bueno, sí, yo, vamos, sin ninguna duda, además soy optimista por naturaleza y ya es decir, porque recibimos las noticias y cada día son mejores, como sabéis, pero sobre todo las internacionales. Pero en todo caso, claro que hay un mensaje de optimismo, porque yo creo que estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio. Ya sabéis, el cambio no acaba de surgir entero y los monstruos antiguos no acaban de morir. No acabamos de adaptarnos bien. En este tiempo tienen que surgir nuevos liderazgos. Para mí, la cuestión es cómo construimos esos nuevos liderazgos. Pero la pregunta está ahí, la posibilidad está ahí, gente hay de sobra preparada para ser líder, que no hace falta ser, yo qué sé, tener el carisma, porque ser carismático es una cosa, ser líder para mí es otra. Carismático también, por ejemplo, era Obama. Obama era una persona muy carismática. Sin embargo, acabó también como acabó. Entonces, bueno, liderazgo sí, y sobre todo colectividad y sobre todo asociacionismo social, que es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo del, aunque tenga sus connotaciones negativas, el ejemplo del procés, del referéndum del 1 de octubre. Ahí es verdad, una parte muy negativa, se hizo una manipulación por parte de las instituciones, bla, bla, bla. Ese referéndum, esas urnas no detectadas por los servicios de inteligencia, todo eso no se habría hecho si en Cataluña no hubiera un asociacionismo fortísimo que no tenemos en el resto de España. Yo eso lo observé muchísimo y además con un peso muy específico de las donas catalanes, de las mujeres catalanas. Entonces, construir desde abajo es fundamental. Territorialmente es fundamental, municipalmente es fundamental, incluso vecindariamente, me da igual. Pero pretender construir las casas desde los tejados no da resultado. Bueno, pues yo también soy optimista. De hecho, yo en mi WhatsApp tengo puesto hace un montón de años lo de optimista contra todo pronóstico. Y es que es verdad porque también soy muy optimista. Creo que nunca el mundo estuvo más conectado ni mejor conectado. Nunca ha habido tantas posibilidades de plantear conexiones a lo largo del espacio-tiempo que ahora. Nunca hemos tenido tantas posibilidades, digamos, de montar un horizonte común y de articular una comunidad global. Por tanto, las posibilidades, como decía Ana, están ahí. La cuestión es qué tipo de conexiones queremos establecer. Uno, ¿las queremos o no las queremos ver? Dos, ¿cuáles son las que queremos ver y poner en valor? ¿No? Y tres, ¿cuáles son las que queremos, digamos, hacia qué horizonte, ¿no?, vamos a orientar esas conexiones, ¿no? El otro día con lo de México, con lo del rey, aquí el actual, este momento en el que México, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Yo escribí un artículo que se titulaba Pedir perdón a México. Evidentemente, a mí, y lo digo abiertamente, me parece una gran chorrada no contestar a López Obrador a una carta de un mandatario, claro, Claro, por eso no contestar me parece una cosa súper torpe, pero además, y decía, me parece una chorrada no pedir perdón. Yo digo, pero bueno, ¿qué necesidad hay de montar todo este problema diplomático por no pedir perdón? ¿Por qué no pides perdón si es evidente que hay una conexión entre lo que pasó allí y lo que pasó aquí, el relato de allí y el relato de aquí, incluso entre tus empresas y sus beneficios y aquello que pasó? Es decir, ¿por qué quieres romper esa conexión o hacer una relectura oportunista, digamos, de esa conexión? Esto lo pongo como un ejemplo. Es importante ver cuáles son las conexiones que nos unen y saber cuáles son las que queremos poner en valor y nos van a beneficiar más. Y yo creo que tenemos en este momento más oportunidades que nunca para hacer eso. Y termino con otra cosa que ha dicho también Ana, con esto de que las casas no se construyen por el tejado. Los tejidos, no solo la familia, que también evidentemente es un tejido muy importante, pero los tejidos sociales, los sindicatos, incluso los partidos políticos, aunque funcionen regular o mal,
Da igual, el vecindario, las asociaciones, las fundaciones, todo ese asociacionismo es el búnker que vamos a tener cuando vengan mal dadas. Porque lo demás es la intemperie y la soledad absoluta frente al vendaval. Y yo creo que aquí nadie seguramente se siente tan fuerte y tan invulnerable como para pensarse que va a superarlo todo solo. Ni siquiera un Estado supera nada aislado ni solo. Por eso es tan absurdo el nacionalismo excluyente, porque no hay absolutamente ningún problema hoy que un Estado en solitario pueda afrontar. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que hilar. Lo que pasa es que justamente este espacio pues es donde a lo mejor eso, bueno, pues ya está asumido, ¿no? Pero bueno, no está de más recordarlo. Y sobre todo poner en valor lo que aquí se hace también. Bueno, pues traslademos estas ideas, trabajemos desde lo común, trabajemos desde el consenso y desde la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y Comisiones Obreras León, pues os queremos agradecer que nos hayáis acompañado hoy y queremos agradecer tanto a Ana como a María Eugenia pues, que hayan participado de este diálogo y que este diálogo pues, se lleve. Pues su catarro y el huracán Kirk, pues todos estamos en el mismo frente. Así que muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días. A las 6 de la tarde, media hora antes.